es dar las herramientas para que las personas decidan cómo pueden mejorar su vida. Y obviamente este proyecto lo que ha hecho es que mejoren las condiciones de salud y de vida de esta población. Esto va a servirles a futuro, pues, para que los hijos igualmente tengan una acción distinta de percepción para los trabajos que se realizan de labor social. Particularmente estamos entregando la basura orgánica, estamos produciendo un abono, es decir, darle un valor agregado. Y básicamente en el tema salud pensamos continuar concientizando a la gente sobre la separación de desechos, sobre la contaminación que produce en arrojarlo, la basura en ríos, en avenidas, en calles. Porque los niños y los jóvenes son las futuras generaciones y son quienes cuidarán, protegerán el ambiente, el planeta, y son quienes serán los gestores del desarrollo aquí en el sector. La gente está empoderada y tiene conocimiento de la riqueza natural y cultural que tiene el noroccidente, y eso es lo que tratamos de explotar. Necesitamos cuidar el ambiente y en eso estamos. Bueno, el objetivo de este centro de servicios es poder brindar a la comunidad un sitio donde puedan compartir sus experiencias, es mostrar a la gente nuevas alternativas en el uso de energías renovables, una de ellas, por ejemplo, el uso de los compost, de los abonos que tenemos en el invernadero, para evitar así la utilización de químicos. Me siento bien, me siento más tranquilo porque sé qué es lo que como y qué es lo que doy de comer a mi familia. Ha ayudado bastante en lo que es la organización, en lo que es el implemento de maquinaria y capacitación. Lo que queremos es llegar a ser una panadería más grande, donde podamos vender ya no solo en nuestra zona el producto, sino fuera de aquí de la zona. Eso también a nosotros nos haría dar a conocer el sector donde vivimos, y también nosotros estaríamos en la capacidad de comprar los productos de la zona a otras familias. Así nosotros daríamos no solo beneficio al grupo que tenemos, sino también a las familias que nos proveerían de estos productos. Adecuaron las instalaciones, nos hicieron esta sala en la que estamos ahora, donaron el sillón odontológico, nos pintaron todo el edificio y pusieron baldosa en la unidad. Es para una atención más rápida, más eficiente, eficaz, y el médico se siente más seguro porque tiene un buen equipo, entonces puede dar un mejor diagnóstico. Somos personas voluntarias que vivimos en el sector, que nos dedicamos a evaluar un poquito cómo está haciendo la atención que ustedes reciben. Lo que ahorita aspiramos es, por ejemplo, que el comité de usuarios crezca, que la gente que se involucre sea mayoritaria, y no solo en salud, en seguridad, en educación, en varios procesos, de manera de que efectivamente se logre el objetivo principal, que es una atención integral en todos los aspectos. Hay mucha gente que dice, yo no conocía de esto, yo no sabía que este era mi derecho. Y una vez que ya las personas conocen que tienen ese derecho y que pueden adueñárselo, ¿no es cierto?, que pueden exigirlo, entonces estamos hablando ya del empoderamiento.